este video. Entonces aquí, aparte de ser un resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues era una guía de qué había que hacer. Lo que había que hacer era entregar el formulario totalmente lleno. ¿Listo? Entonces, en adelante nosotros nos vamos a enfocar, vamos a revisar rápidamente paso a paso, el paso a paso de el laboratorio ejecutado de la manera más convincente posible, que fue esta que les voy a mostrar a continuación. Entonces, incluso este todavía no es, este sería el primero. El primero sería este. Listo. Entonces, esto no tiene un sonido, no tiene un sonido particular. Yo normalmente pongo a veces un sonido de fondo en las clases para que la clase sea más amena, más llevadera, pero eso yo lo hacía en el Zoom, porque acá no es tan fácil compartir el sonido. Entonces, bueno, cada uno puede poner su música, la idea es que vayamos a un ritmo y que la clase, aunque sea netamente teórica, no sea aburrida. Entonces, este va a ser el primer video que nosotros revisamos. Entonces, como se fijan, lo primero que nosotros hicimos fue elegir el núcleo. Entonces yo voy a ir sacando acá lo primero. Entonces aquí le voy a escribir informe video solo. Bueno, entonces lo primero que íbamos a hacer nosotros era escoger un núcleo. Importante, ese núcleo tiene un material especial, ¿sí? ¿Alguno recuerda qué material de pronto hemos hablado de qué era el núcleo? Entonces aquí es donde yo les digo, voy a preguntarles especialmente a algunos. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo una hoja con un nombre. Yo le voy a decir shoes, y voy a elegir al azar uno de los participantes de nuestra videollamada. En este caso sería Aramis. ¿Está presente? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se recuerda el material exacto del que utilizamos el núcleo? ¿El material? Listo, señor, listo. Bueno, perfecto. ¿Alguno de los que está presentes recuerda el nombre del material? Bueno, señores, esto nosotros lo conocemos. ¿Aló? Exactamente, precisamente es ferromagnético, entonces material ferromagnético. Ese material es muy popular y nosotros lo conocemos como acero eléctrico. Aquí en Wikipedia sale como acero eléctrico. Fíjense que inmediatamente me aparecen como los motores. Todos los voy a poner aquí y les voy a mandar por WhatsApp el link que está escribiendo. Voy a poner esto para más entonces. Acero eléctrico. Entonces rápidamente vamos a leer a qué se refiere acero eléctrico en Wikipedia. Dice, también conocido acero magnético, acero al silicio, acero para transformadores, es un acero especial fabricado por poseer determinadas propiedades magnéticas, tales como una zona de histéresis pequeña, poca disipación de energía por ciclo, que equivale a bajas pérdidas en el núcleo y una alta permeabilidad magnética. Esto es interesante porque ya nos estamos introduciendo nuevos conceptos. Yo sé que de pronto a la mayoría de ustedes la teoría llega a aburrirlos un poco, pero es importante. Entonces, una cosa interesante que vamos a conocer es la permeabilidad magnética. ¿A qué se referirá con permeabilidad magnética? Además dice lo siguiente, el material se fabrica habitualmente en forma de chapas láminas en frío de 2 milímetros de espesor o menos. Estas chapas se apilan y una vez reunidas forman núcleos de transformadores o estatores y rotores de motores eléctricos. O sea, cualquier elemento que funcione con campo magnético, ¿sí? Entonces son ideales para los campos magnéticos. Como nosotros íbamos a usar, este material no puede ser acero o hierro. La única diferencia con que sea acero es que de pronto es un poco más resistente e inoxidable. Pero el hierro es más barato, entonces es más fácil conocerlo como hierro. Cuando es más especializado, entonces es cuando nosotros vemos el acero. Pero es importante desconocer que tiene un elemento adicional que es el silicio, fíjense, acero al silicio. Entonces esto también se llama grano orientado. Entonces en la práctica, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar la lámina. Imagínense que la lámina es le inyectan, como le disparan partículas con la intención de crear líneas de campo, ¿sí? Líneas continuas de campo, haciendo aislantes, que es el silicio. Aislante es un aislante magnético a ambos lados. Entonces se le hace una película de silicio con la intención de que la corriente, o más bien el campo magnético, las líneas de campo magnético tiendan a seguir unas líneas marcadas sobre el hierro. Por eso es al silicio, porque el silicio se usa para delimitar las líneas de campo magnético y que las líneas de campo magnético no se salgan ni las líneas de campo magnético elijan cualquier dirección y se choquen entre sí, generando pues pérdidas de energía, ¿sí?
Listo. Ahora, sigamos viendo el video. Entonces fíjense, nosotros teníamos varias láminas y aquí elegimos al final esta, aunque quedó otro núcleo muy parecido, realmente no quiero específicamente esto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Cristian. Ah, ok, creo que ya lo tengo. Es que estamos haciendo estamos haciendo como una evaluación de qué tan viable es la educación virtual. ¿Sí? Entonces estamos eligiendo como a qué preguntarle y vamos asignando puntos, dependiendo de qué tan acertado sea la respuesta. Digamos, un compañero dijo ferromagnético, un material ferromagnético. ¿Quién fue el compañero que nos dijo un material ferromagnético? Brian. Entonces Brian tiene un punto extra porque efectivamente era un material ferromagnético. Nosotros sabemos que es un material que tiene propiedades magnéticas y que además es de hierro. Esto es interesante porque los materiales ferromagnéticos son los más idóneos en una balanza de eficiencia y costo. Hay otros materiales que son todavía más eficientes. Estos Harolds. Todavía más eficientes, pero son más costosos por gramo. Entonces, pues también la idea es que hagamos económico este trabajo. Sin embargo, esos otros, que sería, digamos, la ferrita. La ferrita es otro elemento que también se usa bastante, que es magnético, pero no es férrico. Entonces, sigamos viendo el video. Fíjense, yo saco varios núcleos. Entre ellos elegí uno y ese es el que voy a modificar en adelante. Entonces, aquí yo puse el hierro que vamos a modificar. Ese hierro tiene una abertura acá. Es lo primero que nosotros como que empezamos a tratar. Evitar que tenga esa abertura, porque entre esa abertura va a haber un arco eléctrico y van a haber pérdidas. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue como darle un tratamiento al núcleo. Solamente pegarlo. Yo utilicé unas prensas para sujetar ambos metales, apretarlos entre sí. Pero además le eché una capa de barniz dieléctrico. Esto es un barniz dieléctrico. Yo normalmente lo consigo en Proeléctricos. Ahorita les dejo la dirección. Entonces yo le apliqué un bordecito, eso es un cuidado así como paliativo más bien. Yo esperaba que se compactara, pero no se compactó y me tocó echarle otra resina, otra sustancia. Esto de acá es un transformador eléctrico. Nosotros, la siguiente etapa del curso va a ser transformadores eléctricos, hacia allá vamos a alcanzar. Hicimos algo muy parecido que se llama electroimán. Vamos a unir esos conceptos, el de electroimán, ya poco a poco vamos adquiriendo más conocimiento. Sabemos que es un campo magnético, sabemos que es corriente, que es voltaje y que es potencia. Esos son los elementos que nos van a llevar a trabajar con los transformadores eléctricos, que es lo que sigue. Justamente para este proyecto necesitábamos un transformador eléctrico. Ya más adelante vamos a revisar el porqué. De todas formas, en el video editado, pues aquí yo voy a decir, necesitamos un transformador eléctrico, puesto que vimos que la corriente que teníamos que usar tenía que ser directa y no los 120 voltios. Entonces no nos servía rectificar los 120 voltios, tendríamos que transformarlo primero. Entonces vamos a revisar ese concepto más adelante. Entonces, ¿qué hice yo? Lo puse sobre una base. Y aquí yo empiezo a relacionar varios conceptos. Primero, en un transformador de este tipo hay varios tipos de transformador, entre ellos los más comunes son los transformadores de EI, que nosotros pues ya estamos relacionados con el núcleo EI, porque precisamente en el núcleo EI fue donde devanamos nuestro electroimán. Entonces ellos tienen cierta figura, una E y una I, que cuando se unen generan pues un cuadrado con dos aberturas, una acá y otra acá. El cobre está enrollado acá. Entonces fíjense cómo es obligatorio que el cobre esté confinando el núcleo. ¿Qué significa? Que esté abrazando el núcleo. ¿Eso con qué intención? Pues nosotros ya dijimos que los campos magnéticos que se describen son concéntricos al conductor, o sea, concentro en el conductor. Entonces, de esta forma nosotros estamos haciendo que nuestro campo magnético sea muy intenso aquí adentro y esté confinado a estos dos circuitos. Este es el caso de los transformadores EI, transformadores acorazados, transformadores de núcleo expuesto, porque el núcleo está visible. Y existen otros transformadores que son los transformadores toroidales. En este caso nos sirve bastante los toroidales. ¿Por qué? Porque en el caso de los toroidales no tenemos que desmontar el núcleo para hacerle otro bobinado. Por eso nosotros utilizamos para esta práctica en específico un transformador toroidal. Entonces, como se fijan, en este caso de toroidal, el alambre se puede poner después de últimas, ¿sí?, alrededor del núcleo. En cambio, los de núcleo confinado, los de acorazado, el núcleo es lo último que se va a poner. Y para variar el conductor o los devanados, tendríamos que desarmar completamente el aparato. Es por eso que nosotros utilizamos este transformador de toroidal. Entonces, ¿cómo funciona el transformador? De pronto alguien tiene algún conocimiento sobre la función del transformador o cómo de pronto podríamos incluso deducirlo, o se mencionó antes. Nosotros dijimos, existe un núcleo. Este es el dibujo cuando es un núcleo
de hierro. Entonces ponemos el núcleo y pintamos dos devanados, uno a un lado y el otro al otro. Cada devanado yo lo puedo relacionar con una potencia. Entonces yo voy a decir que aquí hay una potencia y aquí al otro lado hay otra potencia. Vamos a decirle P1 y aquí digámosle P2. Y esas dos potencias son iguales. Que eso es una curiosidad importante que hay que tener muy en cuenta. Entonces, si son iguales, yo no tengo que decirle P1 y P2, puedo decir que P es igual a P. Las potencias son iguales. ¿Por qué? Realmente estos son dos circuitos equivalentes. Significa que el voltaje y la corriente que están entrando por acá van a salir por acá sin ninguna conexión física. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Yo hago las pruebas desde el banco y me doy cuenta que yo simplemente induciendo una fuente de poder, yo tengo acá una corriente inducida. Al otro lado aparece corriente sin ninguna conexión física. Esa es una de las cosas más interesantes de los transformadores eléctricos. ¿Listo? Entonces, si acá yo le meto un corriente, por acá yo puedo medir una corriente de salida. ¿Listo? Un voltaje, una potencia, mejor dicho, en combinación del voltaje y la corriente. Y la regla general es que la potencia que entra va a ser igual a la potencia que sale. Nosotros sabemos que eso no va a ser cierto, porque siempre que hay un trabajo, pues van a haber pérdidas, va a haber un uso de energía. Este caso no es la excepción, efectivamente se va a perder una potencia, pero la potencia que se pierde no es relevante. ¿Listo? Entonces aquí yo sí voy a tener un voltaje y una corriente distinta al voltaje y la corriente de salida. ¿Listo? El voltaje y la corriente de entrada, el voltaje y la corriente de salida. Es verdad que las dos potencias son iguales y nosotros dijimos que potencia era igual al voltaje por la corriente, o sea, el producto del voltaje y la corriente. Por eso yo pongo acá V1 por I1 y V2 por I2. Ahora, supongamos que este transformador que yo estoy pintando acá tiene 200 vatios de potencia. 200, vamos a llamarlos voltiamperios. Es algo parecido a los vatios, solo que como realmente yo no estoy consumiendo, voy a llamarlos voltiamperios. ¿Listo? Más adelante vamos a revisar cuál es la diferencia entre los voltiamperios y los vatios. Pero fíjense, yo tengo acá un voltaje, una potencia de entrada y una potencia de salida que son exactamente los mismos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo de voltaje de entrada 120 voltios? Digamos 100 voltios para que no sea difícil para mí hacer esa conversión. 100 voltios y la corriente para estos 200 vatios, ¿cuánta sería mi corriente? Si yo estoy diciendo que este circuito tiene 200 vatios y el voltaje son 100 voltios, ¿cuánto tendría que medir la corriente para yo multiplicar 100 voltios por esa cantidad de amperios y que me dé estos 200 vatios? Exactamente, si yo multiplico esa corriente por 2 amperios, entonces me va a dar los 200 vatios. ¿Volvió a hablarme de Brian? Listo. Entonces, vamos a hacer una salida distinta. Supongamos que a la salida yo solo tengo 10 voltios. Entonces, ¿qué corriente yo tengo a la salida para que multiplicado por esos 10 voltios tenga 200 vatios a la salida también? Voy a hacer la pregunta en concreto para que... Exacto, voy a hacer la pregunta en concreto. Cristian, ¿está presente? Listo, ¿su merced ha entendido hasta ahí ese punto? Listo, vamos a entenderlo justo ahorita. Nosotros dijimos que los transformadores, pues como su nombre lo dice, podemos definirlo de una vez. Lo que hacen es transformar. ¿Qué transforman? Transforman las cualidades de la potencia. La potencia nosotros sabemos que es una relación del producto entre un voltaje y una corriente, o sea, entre una fuerza y una masa. ¿Sí estamos o todavía es muy difuso esa idea? Bueno, entonces, en un transformador la potencia que entra va a ser igual a la potencia que sale, por eso yo puse 200 voltiamperios entrando igual a 200 voltiamperios saliendo. Como es el producto entre un voltaje y una corriente, entonces nosotros supusimos, ¿qué pasa si hay 100 voltios a la entrada y la potencia es 200 vatios? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una regla, la ley de Watt, que dice que potencia es igual al voltaje por la corriente. Nosotros vamos a tener al menos dos de estos tres elementos y por eso podemos deducir el tercero. En este caso yo les dije, la potencia es 200 voltiamperios. El voltaje es 100 amperios. Entonces yo hice la pregunta, ¿qué corriente yo necesitaría para que me dieran estos 200 vatios? Si yo ya sé que tengo 100 voltios. Entonces nuestro compañero dijo 2 amperios. ¿Por qué? Porque 2 por 100, pues son 200. Esa fue toda el raciocinio que tenemos que tener hasta acá. Porque la forma correcta de hacerlo pues sería despejar I1. En este caso, despejar I1 es coger el voltaje que está multiplicando y pasarlo al otro lado de la ecuación a dividir. ¿Sí? Si estamos o todavía está un poquito complejo. La idea es que esto quede claro. Yo entiendo que para algunos es más fácil que para otros.
La idea es que nosotros, como somos un órgano vivo, eliminemos un poquito esa diferencia entre los más entendidos y los menos entendidos. Por eso estoy haciéndole seguimiento a estas clases virtuales. Me preocupa un poquito el nivel de los egresados que son netamente virtuales. Entonces esto lo hago por el bien de todos nosotros como seres competitivos. Ustedes saben que nos vamos a enfrentar en competencia. La idea es que sea una competencia sana con nuestros demás compañeros y colegas para crecer. Realmente la competencia es importante. Ustedes saben, ahorita en los Juegos Olímpicos es importante y está tan presente en nosotros porque nos hace impulsarnos a más allá, ¿sí? Si nosotros no compitiéramos entre nosotros nos estancaríamos. Entonces por eso es buena la competencia. Entonces, Cristian, yo estoy diciendo 200 vatios de entrada son el producto entre 100 voltios y 2 amperios, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Entonces, si a la salida yo tengo esos mismos 200 voltiamperios, pero solo tengo 10 voltios, ¿cuántos amperios tengo? Exactamente, necesitaría 20 amperios para que tuviera la misma potencia, esos 200 vatios de salida. Perfecto. Listo. Si alguno tiene una pregunta sobre ese tema, me avisa de una vez y la revisamos. Entonces, un segundo. Listo. ¿Quién entró? Edison, sí, cuénteme. Listo, perfecto. Eso es una muy buena pregunta. Pero vamos a revisar el video y más adelante en el video le explico aquí inmediatamente. Es que en la práctica es más fácil observar esa diferencia. Entonces fíjense que estoy haciendo ahí. Estoy cogiendo un conductor cualquiera y lo estoy enrollando en este transformador. Entonces se supone que solamente con enrollar un conductor yo ya estoy induciendo en ese conductor un voltaje. Vamos a comprobarlo. Entonces aquí yo estoy explicando que esto es un transformador que está transformando, se llama elevador. Coge 110 voltios a la entrada, que son esos dos cables negros, y los convierte en 220 con un neutro. O sea, 0, 110 por un lado y 0, 110 por el otro. Por ahora nos vamos a entender ese pedazo más adelante. O sea, todos los conceptos nuevos que yo estoy introduciendo puede que no queden claros ahorita. ¿Qué queda claro? Que la potencia es un producto entre el voltaje y la corriente. Y si yo tengo la potencia y el voltaje, yo puedo deducir la corriente. Nuestro compañero dijo, bueno, ¿y qué me define a mí una mayor corriente o una menor corriente? Un mayor voltaje o un menor voltaje. Vamos a revisarlo a continuación. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo, uno de estos cables pues está produciendo 110 voltios y el otro 220. ¿Cómo llegamos a esa relación? Entonces yo aquí lo que hago es medir esto. Esta es una medición clave. Yo estoy midiendo el grosor de mi núcleo. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el tamaño de una bobina, al final ese sería el tamaño de la bobina. Ustedes saben que la bobina pues sería el conductor enrollado. Y si este núcleo es más grande, pues la bobina sería más grande. Si este núcleo, imaginemos que es más grande, pues la bobina sería más grande. ¿En qué infiere eso con el voltaje y la corriente de mi transformador? Bueno, en algo que se llama relación de transformación. El transformador transforma, valga la redundancia, con una relación. ¿Qué significa? Si yo le doy una vuelta, esa vuelta tiene un valor en voltios. O sea, yo voy a tener una razón de vueltas por voltio. ¿Qué significa? Si yo le doy 2 vueltas y alcanza 1 voltio, entonces significa que cuando yo le dé 4 vueltas, alcanzaría 2 voltios. Esa relación tiene que ver no solo con lo grande que es la bobina, sino con la permeabilidad. Nosotros leímos por aquí en la Wikipedia la permeabilidad del hierro magnético. Esa permeabilidad, que dice permeabilidad magnética, esa permeabilidad tiene que ver con la capacidad de un material de sostener en él o absorber un campo magnético. Es lo que hace sostenerlo, realmente no es que lo absorba. Pero en algún momento el voltaje que le entra se transforma en campo magnético para no hacer un corto, porque ustedes saben que eso es un conductor cerrado. Si yo conectara una fuente de corriente, lo más lógico es que hiciera corto, pero no pasa así, sino que este voltaje en algún momento es como si se desconectara la fuente y se convirtiera este voltaje en un campo magnético, dispuesto a seguir su rumbo en otro plano físico, mejor dicho. Más adelante va a quedar más claro eso. Por ahora, revisemos eso de la relación de transformación. Yo tengo por acá un video que explica un poquito mejor eso, y se los voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan presente. Y lo voy a compartir aquí con todos de una vez. Entonces, el video se llama Relación de Transformación. ¿Listo? Entonces, fíjense, voy a compartirles a todos al WhatsApp ese video. Aquí yo tengo un núcleo toroidal. Este núcleo sí no tiene ningún bobinado como este otro que teníamos en el video. Tenemos un núcleo ya con 2 bobinados. Este está virgen totalmente. Sí tiene un aislante. Entonces fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer, importante, es aislar el núcleo del alambre. ¿Por qué? Porque el alambre tiene un circuito que se llama un circuito eléctrico. Y
el núcleo va a tener un circuito que se llama circuito magnético. Esos dos no pueden estar en interferencia porque son dos cosas distintas y si están en interferencia pues no funcionan bien. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que los motores se aterrizan en el núcleo. Es cuando existe una unión entre el núcleo y el alambre que no debe existir, debe estar totalmente aislado. Entonces aquí yo les estoy comentando que lo primero sería pulir las puntas. Este alambre tiene un barniz que es importante retirar antes de hacer cualquier conexión eléctrica. O sea, además de aislarlo, el alambre ya de por sí naturalmente es aislado. Tiene un barniz que se llama esmalte, es esmaltado, y ese esmalte es dieléctrico y evita que haga contacto con la misma bobina. ¿Cuál sería la intención de eso? Pues si nosotros le vamos a dar un poco de vueltas a nuestro alambre y todas esas vueltas están unidas entre sí, pues la corriente que ustedes han escuchado por ahí es perezosa, va a entrar por aquí y en vez de dar toda la vuelta va a seguir este camino porque todo es conductor hasta llegar al final de la bobina. Por eso, para que la corriente obligatoriamente tenga que moverse en todas las espirales, nosotros hacemos aislante ese material, para que la corriente obligatoriamente tenga que dar toda la cantidad de vueltas y no pueda tomarse la vía más fácil. Por eso está esmaltado. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue deshacer el esmalte. Luego conectamos nuestro circuito de protección, que es la serie. Recuerden que la serie simplemente es, yo abro el circuito en cualquier punto y le agrego un bombillo incandescente. Eso es toda la serie. Ya aquí yo tengo una serie. ¿Qué va a hacer esa serie? La serie va a hacer que solo la corriente que sea conductiva o inductiva entre a la bobina y el resto, lo que podría ser trabajo, caiga en el bombillo. Entonces el bombillo se va a prender tanto como potencia le falte a la bobina por absorber. ¿Listo? Más adelante, tranquilo. Yo sé que estoy introduciendo muchos conceptos, pero eso es lo que nos ganamos en las clases teóricas. Ustedes saben que en la teoría, pues hay que absorber varios conceptos, pero esto va a quedar claro en la práctica poco a poco. ¿Listo? Entonces, cuénteme. Sí, señor. Sí, señor, haría corto, correcto, sí, señor. Exactamente, sí, señor. Sí, señor. La, la, el, la energía nosotros podemos relacionarla con la energía potencial, la energía eléctrica. La forma como más... nosotros podemos relacionar todas las energías entre sí, pero la potencial es la que más se usa. Por eso ustedes han escuchado el concepto de diferencia potencial, que entre un punto y otro hay una diferencia potencial. ¿Qué significa la energía potencial? Que si yo tengo algo pesado y elevado del suelo, eso tiene una energía intrínseca a su posición. ¿Qué significa? Que si eso llega a caer va a producir una descarga de energía. Eso es lo mismo de nuestra energía eléctrica. Yo tengo a un lado algo que es muy positivo y tiende a estabilizarse, o sea, a volverse más negativo. Y al otro lado tengo algo que es muy negativo y que necesita estabilizarse, o sea, mezclarse con lo positivo. Y tengo un conductor que está acercando esto que está muy positivo con esto que está muy negativo, y una vez yo haga esta unión, pues lo de acá va a salir corriendo a estabilizarse con lo de acá, y lo de acá también. Como es un circuito, realmente yo tendría una conducción en este sentido. Entonces, lo positivo va a andar hacia lo negativo y lo negativo hacia lo positivo. Y esto va a crear un bucle energético, de energía. La energía va a correr como si fuera un fluido de positivo a negativo. Y a su paso, pues va a hacer algún trabajo. Puede que prenda un bombillo porque esto sea un elemento resistivo incandescente. Puede que mueva un motor porque esto es una bobina. Y al pasar la corriente por ahí va a generar un campo magnético que va a variar algo. Puede que haga calor, que solo sea una resistencia, y que al paso esa resistencia se caliente y caliente el agua o caliente el ambiente. Ya bueno, entre otras. Creo que había una H por acá. ¿Qué tal? Bueno, sí, señor, no hay ningún problema. Estamos revisando lo de la clase pasada. Entonces hemos revisado varios conceptos. Por ahora vamos en la relación de transformación que nosotros dijimos. Es una relación de vueltas por voltio. Significa que a cada núcleo, según su tamaño y su permeabilidad magnética, o sea, según el material y el tamaño de la bobina que se puede hacer alrededor de ese núcleo, entonces va a tener una relación de transformación diferente. Fíjense que lo que yo hago es conectarle corriente a ese tramo de bobina que yo tengo acá, interrumpido con una serie, porque no sé si la corriente, si esa cantidad de vueltas va a ser capaz de atenuar el voltaje o se va a producir un choque eléctrico. Entonces ahí lo que yo hago es encender la corriente. Fíjense, aquí solo hay una conexión a la pared que está metiéndole corriente, y en paralelo yo pongo la medición. Siempre nosotros que vamos a medir voltaje, lo medimos en paralelo con la carga inductiva en este caso. Entonces fíjense que yo enciendo el bombillo y entre estos dos puntos están cayendo solamente 14.9 voltios, 15 voltios más o menos, entre estos dos puntos. Entonces ya tengo una relación de transformación. Ahí inmediatamente ya estoy generando una relación de transformación. ¿Por qué? Porque yo tengo
un voltaje relacionado a una cantidad de vueltas. Nosotros dijimos, son 20 voltios. Son 20 voltios. ¿Y cuántas vueltas le di? Digo, 15 voltios. ¿Y cuántas vueltas le di? Entonces, eso es lo siguiente que yo hago. Ahí les muestro, hago la prueba 2 veces y luego cuento la cantidad de vueltas. En este caso tendríamos, fíjense que aquí doy una vuelta y termino aquí, entonces desde ahí yo empiezo a contar. Le doy una vuelta, termino acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y muy probablemente termine acá 39. Voy a decir que tiene 39 vueltas, incluso acá yo les digo cuántas tengo. Efectivamente yo conté 39 vueltas sobre 14.9 voltios. Entonces tengo 15 voltios y la relación es que a esos 15 voltios en 39 vueltas. Como las vueltas también son con V y los voltios son con V, eso nos va a complicar un poquito como la comprensión. Entonces yo voy a decir que E es igual a espiras y vamos a llamarle espiras a las vueltas de nuestro transformador, ¿listo? Entonces 39E, recuerden que las E son las espiras. Si yo cada 15 voltios, cada 39 vueltas tengo 15 voltios, entonces ¿cuántas vueltas yo tengo un solo voltio? ¿Cuántas vueltas de alambre yo tengo que darle para alcanzar un solo voltio? ¿Quién me responde esa pregunta? Bueno, un compañero nos dijo 2.5, 2.6 más o menos vueltas. Está cercano porque fíjense que yo tengo 30 espiras. Usted me está diciendo en espiras, ¿no? Por voltio. 2.3 dijo nuestro compañero. Listo. Hay 2.6. Bueno, hay una forma matemática de hacerlo. Fíjense que yo aquí estoy planteando una regla de 3. Yo estoy diciendo 15 voltios es proporcional a 39 vueltas. Yo puedo decir, a mi alambre le di 39 vueltas y puedo decir, a mi alambre le caen 15 voltios. Y ambas aseveraciones son correctas. ¿Qué significa? Que yo aquí ya tengo una relación. Ahora, para convertirlo en razón, yo voy a decirle entonces, un voltio, ¿cuántas espiras necesita? Esa fue la pregunta que yo planteé. Siempre que yo tenga una regla de 3, voy a tener voltios debajo de voltios, espiras debajo de espiras, y voy a tener una diagonal que conozco y una diagonal de la cual solo conozco un elemento. ¿Sí? Revisando como si esto fuera un cuadro y estas fueran sus diagonales. Yo tengo una diagonal en donde conozco ambos elementos y una diagonal donde conozco uno solo. Entonces ya planteé la regla de 3, hasta aquí está planteada. Para resolverla, yo voy a decir, voy a multiplicar la diagonal que conozco y voy a dividir sobre el elemento que me hace falta. Entonces yo voy a multiplicar un voltio por 39 espiras sobre 15 voltios, correcto. Y eso va a ser igual a voltio con voltio se van, la respuesta va a ser en espiras. 1 por 39, 39 dividido en 15, 2.6 espiras, correcto. ¿Quién me dijo 2.6? Don Edison, correcto. ¿Cómo hizo usted para llegar a esa apreciación de 2.6? Listo, perfecto. Perfecto, claro, esa sería una fórmula, de pronto ya un poquito más adelantada, pero nosotros intentemos revisar la relación de transformación. Digamos acá en el video, la relación de transformación está en vueltas sobre voltios. Entonces voy a coger y dividir la cantidad de vueltas en la cantidad de voltios, que fue lo que hizo nuestro compañero de pronto. Cojo los 39 espiras y las voy a dividir en la cantidad de voltios que es capaz de producir esas 39 espiras, que son 15 voltios. Y eso pues va a ser igual a mi relación de transformación, que efectivamente son 2.6 espiras por voltio. ¿Listo? Esta es la relación de transformación. ¿Para qué nos sirve esa relación de transformación? Exactamente. Fíjense que nosotros ya planteamos un caso desde un inicio. Nosotros dijimos, tenemos un transformador de 200 vatios, el cual tiene en el primario, vamos a llamar primario el primer bobinado y secundario el segundo bobinado. Entonces nosotros dijimos, en el primario tiene 100 voltios y 2 amperios de corriente. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuántas vueltas debo darle al primario? Suponiendo que es esta la relación de transformación, ¿cuántas vueltas creen que yo tengo que darle al primario para alcanzar 100 voltios? Si la relación de transformación es 2.6 espiras por voltio, ¿cuántas espiras yo debo darle para alcanzar 100 voltios? Exactamente, 260 espiras.
Es tan fácil como multiplicar la relación de transformación por la cantidad de voltios que yo quiero alcanzar. ¿Por qué? Pues porque esto es la cantidad de espiras para alcanzar un solo voltio. Pues si yo lo multiplico por 2, pues yo tendría la cantidad de espiras para 2 voltios y así sucesivamente. Entonces si yo lo multiplico por 100, tengo la cantidad de espiras para 100 voltios, que en este caso serían 260 espiras. ¿Correcto? Entonces, de una vez nosotros ya tenemos una relación directa entre el voltaje y la cantidad de espiras. ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de espiras, entonces, mayor voltaje cae en esa bobina. Y a menor cantidad de espiras, entonces, menor voltaje cae en esa bobina, ¿sí o no? Si le doy solo 2.6 espiras, pues yo tengo 1 voltio. Pero si le doy 260 espiras, yo tengo 100 voltios. Y si le doy 2600, voy a tener 1000 voltios. Entonces, a mayor cantidad de vueltas, mayor voltaje que cae en esa bobina. ¿Listo? Exactamente, son directamente proporcionales. Y nosotros incluso hablamos de otro elemento que también es directamente proporcional en el video resumen que les di la clase pasada. ¿Qué fue? La corriente. Fíjense, este es el símbolo de directamente proporcional. Nosotros dimos que el diámetro de alambre y la corriente son directamente proporcionales. En este ejemplo práctico, ¿qué significa? Yo tengo una corriente en el primario de 2 amperios y una corriente en el secundario de 10 amperios. No lo puse, pero está acá. 10 voltios, 20 amperios. 20 amperios. Entonces, ¿qué alambre será más grueso? ¿El alambre de entrada o el alambre del secundario? ¿El alambre del primario, que tiene 2 amperios, o el alambre del secundario, que tiene 20 amperios? Exactamente, exactamente, porque es relativo al diámetro. Entonces va a ser más grueso. Entonces nosotros sabemos, si necesitamos una corriente más alta, obligatoriamente necesitamos usar un alambre más grueso. O si no, se va a calentar. Y si tenemos un voltaje, entonces necesitamos un alambre más largo, porque le vamos a dar más vueltas. Entonces necesitamos un alambre más largo. Así es como nosotros vamos a relacionar esos dos conceptos en un inicio, para planear un transformador cuando lo tengamos que hacer. Por ahora solo estoy introduciendo el tema. Entonces efectivamente yo no sabía qué relación de transformación tenía esto. Yo quería pues meterle tantas vueltas como fuera necesario. Pero al final no lo hicimos de esa forma. Al final compramos una cantidad de alambre y le metimos la cantidad que aguantó, mejor dicho, le echamos alambre hasta que no le cupo un hilo más. Fíjense que aquí yo les estoy explicando la relación que tiene la corriente y el grosor del alambre. Entonces yo traigo un alambre más grueso y un alambre más pequeño. Y se supone que ambos a la misma cantidad de vueltas van a tener una corriente mayor y menor dependiendo del grosor del alambre. Entonces aquí yo le estoy diciendo, este sería el primario de 110 y por ahí pues yo lo voy a conectar a mi fuente de corriente. Ahí les estoy comentando que en nuestro banco de trabajo, este que está interrumpido por un interruptor es nuestro circuito serie. Aquí arriba está el bombillo, solo que yo necesito enfocarlo para que me encandilice la cámara. Pero ahí lo conecté, lo prendí e hice corto, pero creo que no funcionó porque estaba apagado todo el sistema. Ahí volví y lo probé y fíjense que ahora sí se prende el bombillo. Significa que si llega a haber un corto en esta salida, el circuito serie, ¿qué hace? Hace que ese corto, en vez de ser un choque eléctrico en este punto, se vuelva luz en el bombillo. ¿Listo? Ahora, si yo cojo ese circuito interrumpido por la serie y lo conecto a un material inductivo, entonces lo que va a pasar es que la cantidad de corriente que se pueda volver en campo magnético se va a volver campo magnético y la que no se pueda volver en campo magnético va a caer en el bombillo. Entonces yo aquí conecto los 110 a mi primario, que supuestamente es capaz de aguantar 110 voltios y transformarlos en campo magnético. Ahí son las puntas. Fíjense lo que hago acá, que es algo interesante. Yo conecté la corriente a los cables negros, ¿sí se fijan? Pero cogí los cables del secundario y los uní y hace corto, aún sin ninguna conexión física. Si yo hago corto en el secundario, también hago corto en el primario. Entonces esos dos, aunque no tienen una conexión física, tienen una conexión magnética. Y es exactamente igual, es muy parecida, funciona muy parecida a la conexión eléctrica. Si yo hago corto en un lado, entonces la transferencia de potencia va a ser de lado a lado y en el otro lado va a aparecer un corto, va a empezar a sobrecargarse la línea. Entonces aquí yo traje, bueno, es importante que nosotros revisemos esto, pues en algunos momentos. Esta pinza perimétrica, unit, tiene una palanca que es capaz de medir resistencia, puede medir un diodo o puede medir continuidad, que también es lo mismo que un diodo, con un pito. Además puede medir voltaje. Ustedes fíjense que ese voltaje tiene dos líneas, una que es recta y otra que es punteada. Significa que es capaz de medir corriente directa y corriente directa pulsante. Vamos a ver más adelante, obligatoriamente en este laboratorio, porque realmente en este laboratorio incluimos muchos conceptos. Por eso era necesario hacer esta clase netamente virtual, para que masticáramos un poquito todos los conceptos que llevamos hasta ahora. Entonces, el cable negro se pone en el que está indicativo como COM. Ese COM significa común. Este solo tiene dos puntos, dos jacks, llamémoslo así, donde conectar nuestras terminales de las puntas.
Hay unos que tienen más de 2. Entonces, en los que tienen más de 2, el rojo es el que cambia de posición. El negro va a quedar estático donde dice com. El negro siempre se pone en el común y se queda quieto. Y el rojo se cambia de acuerdo a qué vaya a medir yo. Algunos cambian de rango, si yo los pongo en un jack o en el otro. Otros cambian de rango, normalmente rango de corriente, porque ustedes saben que la corriente necesita un calibre más grueso para irlo midiendo, pero entre más grueso menos exacto. Sobre todo en los multímetros más viejitos, este es autorrango. Entonces ya es bastante electrónica que empieza a trabajar a favor de que la medición sea exacta. Yo pongo la palanca en voltaje alterno porque es lo que yo quiero medir un voltaje alterno. Entonces aquí lo que hice fue medir un voltaje alterno. Fíjense, ahí estoy midiendo, creo que no estoy midiendo nada. No estoy midiendo nada todavía. Ahí lo conecté a la salida, entonces fíjense que hay 226, ahí de una vez me muestra, se aterriza solo, el aparato lo aterriza solo y sabe que ahí hay 226 voltios aproximadamente. Bueno, ahí me hizo quedar mal porque hay 0 voltios, no entiendo por qué. Ah, estaba apagada la serie. Ah, entonces en ningún momento marcó los 226 que les dije, era una medida. Ustedes saben que hay voltaje en el ambiente, eso puede ser un 0 punto. Voltaje a 0. Algo nos midió ahí hasta ahí está en 0 punto algo. Fíjense. 0.59. Entonces después del punto, es un voltaje muy pequeño y eso lo mide porque hay campos magnéticos por ahí cerca que entran por acá y le hacen creer al multímetro que hay un voltaje pequeñito. De todas formas, sí hay voltaje en el ambiente todo el tiempo. Y luego lo conectamos a las puntas del transformador y encendemos la serie para verificar el voltaje. Y fíjense que el bombillo, aquí se alcanza a ver que el bombillo prende un poquito, porque estas son las pérdidas que yo les digo que siempre existen. Estos son pérdidas, siempre que el bombillo encienda, sea poco, sea mucho, está representando unas pérdidas. Son pérdidas que hay en cualquier proceso eléctrico, de transformación, sea de... Normalmente los procesos son de transformación. Transformamos la energía en movimiento, el movimiento en energía, la energía en luz, la energía en calor, inclusive algunos... No, sí, la mayoría es energía en algo. Campo magnético en movimiento, inclusive campo magnético en calor, que ese es el próximo laboratorio, se me ocurre, muy interesante, o uno de los próximos, que sea campos, que sea corrientes, frecuencia resonante, que es el principio de inducción magnética. Hay unas estufas que ustedes pueden calentar un material fácilmente sin ningún contacto eléctrico, eso tiene que ver con magnetismo. Entonces, bueno, yo lo que hice aquí fue tapar los bordes, ¿para qué? Porque no voy a necesitar ese segundo devanado, yo voy a crear un tercer bobinado encima, entonces los transformadores pueden tener los bobinados que ustedes quieran. Ahí yo volví a conectar la serie, pero fíjense que ahora el transformador, pero fíjense que ahora no lo conecto a la serie, sino donde no hay serie. ¿Para qué? Para que esa pérdida no se convierta en luz en el bombillo, sino que se convierta aquí en luz o en calor o en lo que sea. Entonces fíjense que yo hago la conexión y desconexión, y de pronto no es percibible para nosotros que estamos viendo el video en diferido, pero allá se alcanzaba a notar un chispazo pequeño. Hice la medición, ¿sí? Cuénteme. Sí señor, es algo parecido a un cargador de batería. Listo, fíjense que acá yo tengo 0.6 voltios por cada vuelta va a sumar 0.6 voltios, y tiene sentido porque si puntos, o sea 0.6 voltios son por vuelta, pues si yo multiplico eso por 2.6 vueltas, pues voy a tener 1.5 voltios. Ahí la medida cambia un poquito, pero más o menos debería tener yo un voltio. Entonces, ¿qué hice yo? Si yo dándole una vuelta tengo 0.6 voltios, pues dije démosle más de una vuelta a ver cuántos voltios alcanzo a tener. Y empecé a darle varias vueltas con un alambre más largo. E hice la prueba. Antes conecté allá el aparato e hice la prueba. Entonces fíjense que ahora sí se alcanza a ver un chispazo. Ahora sí, el voltaje, fíjense que esta es la magia de la electricidad, o sea, le digo magia porque es una curiosidad y curiosamente esto fue mostrado al mundo como magia. Esto se mostraba al mundo como magia, como si hubiera algo mágico ahí, porque nosotros no lo vemos, pero sí lo podemos, bueno, más adelante lo podemos hacer visible. Pero ¿cómo es que yo, sin ninguna conexión física, genero corriente al otro lado del conductor? Eso me parece una proeza, una de las cosas más interesantes de la electricidad, y es algo que estamos usando actualmente con más furor, porque actualmente el secreto de las telecomunicaciones es el magnetismo. Entonces fíjense cómo yo, sin ninguna conexión física, hago que haya potencia en el segundo conductor. Estoy devanando encima de un material totalmente aislado. Además de que esto está encauchetado, esto también está encauchetado. Entonces son dos cosas totalmente aisladas, pero sí hay transferencia de energía entre ellas. Y ahí yo les comento, efectivamente ahí lo iba a desarmar, pero dije, no, bueno, no probamos cuánto voltaje hay ahí. Entonces volví a armé y medí el voltaje. El voltaje que había entre esos dos bornes, dándole esa cantidad de vueltas, era
4.2 voltios. Ya hay 4 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas más o menos. Entonces yo podría establecer ahí una relación de transformación. Luego yo medí la corriente. En una pinza la corriente no se mide como en el multímetro. En una pinza, cuando yo estoy midiendo corriente alterna, lo que yo hago es abrazar la pinza al conductor y realmente lo que él mide es el campo magnético que es proporcional a la corriente. Entonces obligatoriamente para que mida un campo magnético tiene que haber un consumo. Entonces hago el corto y mido. Fíjense que yo le oprimí este botón de máximo. Eso significa que él va a congelar la medida máxima que alcance en corriente. Fíjense que siguió en cero. ¿Por qué? Fíjense en ese detalle. Yo hago la medida, él alcanza a medir 1 amperio, pero yo hago el corto y fíjense que ahí subió como a 800. Y luego le puse el máximo, volví a medir y se quedó en ceros. Eso significa que se pasó de rango, o sea que la corriente que yo tengo es mayor al rango que yo le puse cuando puse la palanca en un rango. Yo el rango lo tenía en 30 amperios, 20 amperios, o sea que es mayor de 20 amperios. Yo le subí a 200 amperios y volví a hacer la prueba. Nuevamente volví a colocar el máximo porque creo que se desactivó. Hice el corto y ahora tengo la corriente máxima que pasó en ese instante. La corriente fueron, claro, eran 20 amperios y yo tenía casi 100 amperios. Tengo 95 amperios pasando por ese conductor que teóricamente no debería resistir esa cantidad de amperios, pero como ese corto no se mantiene, entonces esa corriente no pasa todo el tiempo durante ese conductor, sino solamente cuando hago ese corto, por eso se mantiene. Por eso no se ha derretido el alambre en nada, porque es un instante. Si yo dejara ese corto todo el tiempo, pues se quemaría el alambre y se abriría el circuito de una forma u otra. Ahora sí, deshice todo ese conductor y les mostré cómo poniendo un conductor más grande, pues yo debo alcanzar una corriente más grande si estoy hablando de la relación que tiene directamente proporcional el diámetro del alambre y la corriente que es capaz de soportar. Volví, lo conecté y hago el corto y fíjense lo que pasa acá. Aquí la corriente es tal que empieza a generar, de una vez empieza a quemar el conductor. En vez de chocar y de generar un arco, cuando hay arco ustedes lo van a relacionar con un voltaje alto. El voltaje alto es el que es capaz de atravesar la resistencia del aire y llegar al otro lado. La corriente, en cambio, es más bien con ese fenómeno de calentar al rojo vivo. Cuando algo se calienta al rojo vivo significa que hay una corriente altísima que está pasando por él. Pero el arco no es capaz de atravesar la corriente, entonces fíjense que yo no creo casi un arco, sino que cuando hago contacto empiezan a quemarse las superficies que yo puse en contacto. Y vuelvo y lo conecto y mido el voltaje que hay en ese conductor. Hay 1.2 voltios. Tiene más de una vuelta, fíjense que una vuelta sería esto abierto acá, pero alcanza a darle casi 2 vueltas. Entonces está parecido a la relación que yo tenía de 0.6 voltios por vuelta. Recuerden que esto es una relación diferente al otro núcleo de la relación de transformación que les mostré. Esto es un núcleo distinto. Y medí la corriente luego. ¿Qué corriente es capaz de aguantar ese conductor? Entonces nuevamente, para medir la corriente yo tengo que hacer el corto obligatoriamente para que haya consumo. Nuevamente se quedó en cero. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la pinza se haya quedado en cero cuando yo puse el botón de máximo? Exactamente, superó el rango, perfecto, sí, señores. Entonces tengo que subirle el rango a 600 amperios. Significa que ese conductor aguanta más de 200 amperios en cortocircuito en un instante. Lo puse en 600 y volví a hacer la medición. $530 amperios estaban pasando por ese conductor en un instante. Entonces es una cantidad de corriente que uno dice, bueno, ¿y por qué es tan exagerada si realmente ese conductor no es capaz de aguantar toda esa corriente? Bueno, yo lo estoy presionando a que él aguante la corriente. ¿Con qué relación? Con la relación que tiene con la potencia. El primario tiene una potencia y se supone que el secundario tiene esa misma potencia. Así yo tengo un voltaje muy pequeño, mi corriente va a tender a subir muchísimo para que esas dos potencias, la de entrada y la de salida, sean iguales. Entonces yo podría decir ahí cuánta potencia tengo en ese instante. Yo medí 1.2 voltios y medí 500, ¿cuántos amperios fueron al fin? 530 amperios. Por 1.2 voltios por 530 amperios yo tengo una potencia en ese instante de 640 vatios. Esa potencia pudo haber sido mayor si la superficie de contacto con la que yo estoy haciendo el corto hubiera sido mayor, pero realmente esa potencia que yo mido es la potencia que empieza a consumirse acá. Por eso no mido más corriente, pero yo debería medir mucha más corriente porque este transformador es más o menos de 1000 vatios. Y si yo tengo un transformador de 1000 vatios y le estoy utilizando solo 1.2 voltios, pues yo tendría que tener una corriente de 830 amperios. Si la superficie entre estos dos alambres que yo junté hubiera sido mayor, hubiera alcanzado esa corriente. Bueno, eso fue todo lo que yo les quería compartir sobre esto. De todas formas, en el video resumen va a estar esto más claro con estas mismas imágenes. Solo que para la explicación pues no es óptimo tener el video resumen porque el video resumen dura 3 minutos y pues no tendríamos material para el resto de la clase. Entonces, yo les dije, voy a hacer una relación entre el área transversal. El área transversal es este recuadro, lo que mide una bobina, el área en donde yo voy a empezar a enrollar mi bobinado.
Eso me va a definir la relación de transformación. Entonces yo dije, voy a hacer una relación entre esas dos, pero como les dije, al final le metimos el alambre que le cupo. Entonces aquí yo les estoy haciendo una alusión a que todo este alambre es el que yo voy a usar encauchetado, voy a reutilizarlo para fabricar mi fuente de corriente, como nos dijo nuestro compañero. Usted lo que va a hacer es fabricar una fuente como para un cargador de batería. Exactamente eso es lo que yo voy a hacer y ahorita les voy a mostrar cómo llegamos hasta allá. Entonces utilicé este químico que lo he utilizado varias veces y ha servido para pegar metal. Lo utilicé para pegar esas dos láminas. Entonces le puse una prensa a este lado. Fíjense, esto es importante. Yo medí 2.5 kilos de alambre. ¿Listo? Luego le puse la prensa y le puse la prensa al otro lado. Le puse aquí una prensa al otro lado que también está un poquito separado. Está un poquito separado ahí, entonces le puse la prensa a ese lado y también le eché ese químico para pegarlo. Y lo puse como a guardar el secado. Y lo guardé en la cadena. Eso lo hice el anterior miércoles. Y yo les dije, estoy grabando las tomas para la siguiente clase. Eso fue todo lo que hice, simplemente revisar qué alambre voy a usar, cuánto pesa este núcleo, elegir el núcleo. Ya tendríamos el núcleo elegido. Ahora, ¿qué siguió? Yo lo que hice fue, creo que es este. Sí. Luego, con los estudiantes de 22 que yo les comenté que entre ellos y ustedes estaban haciendo exactamente el mismo laboratorio, solo que ellos sí son presenciales y ustedes eran más virtuales, pero me parece interesante porque se mezclan los dos conceptos y ustedes pueden ver la práctica de ellos. Nosotros preparamos el núcleo, le pegamos una limadita. ¿Para qué? Porque luego lo íbamos a encintar, luego íbamos a aislarlo muy bien. Ya dijimos por qué obligatoriamente tenemos que aislar ambos circuitos, el eléctrico y el magnético, para que no haya interferencia. Es tal cual la interferencia que hay en un radio, es algo muy parecido. Ustedes saben que el radio también utiliza ondas y las ondas se chocan con otras ondas o se aterrizan y empieza a sonar ese ruido que hace difuso el funcionamiento del aparato. Luego le pusimos cinta para aislarlo perfectamente. Fíjense. Le pegamos una buena encintada. La idea era que por ningún motivo el alambre esmaltado hiciera contacto con ese núcleo laminado. Recuerden que el núcleo laminado, algunos compañeros me enviaron unas prácticas funcionales, pero que haga que el núcleo sea laminado va a ser más eficiente el propósito que tenemos para él. Y vamos a verlo más adelante. Aislamos el núcleo y este fue el producto final. Ya aislado, fíjense que el hombre hizo lo posible por aislar bien los bordes y terminamos con el núcleo ya aislado. ¿Listo? Luego nosotros tasamos el alambre. Yo traje 1 libra de alambre, pero yo les dije, medio kilo, pero fíjense que aquí también yo les digo ese principio que utilizamos. En el video que yo les envié, nosotros hicimos esto con un dúplex. Cogimos un dúplex y lo conectamos y lo enrollamos en ese mismo núcleo que tengo ahí. Y lo que hicimos fue unir estas dos puntas y estas dos puntas. ¿Para qué? Para que esos dos alambres fuesen como si fuera uno solo. Como la corriente es proporcional al grosor del alambre y nosotros tenemos como un alambre pero el doble de grueso, pues tendríamos el doble de corriente en esa bobina. Pero como si yo lo pongo doble es como si tuviese la misma cantidad de vueltas, entonces el voltaje es exactamente el mismo que por una sola bobina. En este caso yo quería hacer lo contrario. Quería que la corriente fuera la de un solo alambre porque compramos un alambre que es capaz de resistir hasta 6 amperios. Pero que el voltaje sí fuera mayor, que la cantidad de vueltas sea el doble. Entonces fíjense, yo lo que hice acá fue, y voy a acá, antes de dibujarle eso, ¿listo? Fíjense lo que yo hice para que la cantidad de vueltas fuera el doble. Ya sabemos cómo duplicar la corriente, solamente voy a conectar bueno, yo creo que ya puedo ir borrando acá. Corremos esto. Entonces, en un primer caso, lo que yo hice fue conectar estas dos puntas, y es como si yo tuviese un solo conductor. En el segundo caso, yo no voy a hacer eso. Yo voy a tener un solo conductor, pero el doble de largo, la doble cantidad de bobinas. Entonces yo tengo que conectar el principio de esta bobina con el final de la otra. Entonces, ojo, yo no puedo conectar el principio de esta bobina con el final de ella misma porque no estoy haciendo absolutamente nada. Si yo conecto el inicio de este con el final de este, es como si yo tuviera aquí en mi transformador ese corto que yo les mostré en el inicio que yo hice. Dejémoslo así. Yo tendría, pues, mi bobina aquí, inicio, final, y estaría haciendo un corto acá. Entonces eso sería un corto que me afecta al primario y al secundario, y no estaría haciendo absolutamente nada. No, ¿dónde pongo mi material resistivo? Lo que quiero comprobar, no lo podría poner en ningún lado. ¿Por qué? Porque estas dos bobinas pues tienen simplemente el voltaje de un solo bobinado, no estaría haciendo nada. Obligatoriamente yo tengo que coger el principio de una bobina y conectarla con el final de la otra. ¿Por qué? Es como si yo tuviese esta bobina girando hacia este lado, y es que el sentido de giro es importante para que las bobinas se sumen o se resten. Esa práctica la vamos a hacer más adelante. Entonces yo tendría, hagan de cuenta, 3 bobinas, y aquí tendría el final de este. Este sería el inicio y el final de este. Entonces yo quiero seguir dándole la cantidad de vueltas hacia ese mismo lado. Entonces si yo conectara los dos principios, pongamos que aquí tengo el otro principio, 1, 2, 3. Si yo lo conectara con el otro principio, yo estaría enrollándolo en sentido contrario, porque fíjense que aquí acabé yo y llevo este sentido,
Y si yo vuelvo a entrar a la corriente, pero por acá, yo estoy variando el sentido, al sentido contrario. Yo ahora estaría enrollando en este sentido que es contrario. Yo tengo que seguir el mismo sentido. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy a salir por acá y vuelvo y entro por acá. Y fíjense que en ese caso el sentido que era este no va a cambiar, porque por acá yo también tengo exactamente ese mismo sentido, fíjense. ¿Listo? En la práctica esto va a ser un poquito más sencillo, entonces relájense si de pronto los confundí. Esto lo voy a explicar muy bien con un apoyo audiovisual para el video resumen, y la próxima clase vamos a hacer sumas y restas de bobinas en un transformador trifásico, que también es una práctica que hay por ahí en formulario para tener un entregable. ¿Listo? Entonces les estaba mostrando. Nosotros tasamos el alambre en dos, lo dividimos en dos partes iguales. Como yo les dije en un principio, teníamos 1 libra 500 gramos de alambre y lo dividimos exactamente por la mitad, entonces tendríamos 250 en cada caso, fíjense. Aquí yo lo divido en la mitad y tengo a un lado 250 y al otro lado 250 también. Entonces nosotros cogimos esos dos alambres y los pusimos en paralelo. O sea, igual los pusimos en paralelo y los conectamos, pero no iban a quedarse así. Luego los desatamos y conectamos el principio uno con el final del otro. Y lo enrollamos en este material redondo. ¿Por qué yo lo enrollo ahí? Para que los dos queden en paralelo y no se desagrupen nunca, y además para que coja una forma circular, ambos en paralelo. Entonces por eso nosotros lo devanamos primero en esta formaleta plástica. Como para volver a hacer esa pacha, pero doble alambre. No sé si me hago entender. Fíjense lo que quedó al final. Al final entonces yo tendría dos alambres juntos, dos alambres así juntos y bien organizaditos. Por eso fue que nosotros le hicimos la figura con esa pacha. Y aquí lo metimos en el transformador que habíamos aislado. Me comí toda la parte del bobinado porque creo que no le daba no me pide bien y no grabé desde un punto de vista chévere el producto ese mientras estaba dándole vueltas a eso. Pero al final nos quedó esto. Una cantidad de alambre embutido en nuestro núcleo laminado. ¿Listo? Lo recortamos, hicimos lo que les comentaba de conectar el inicio de una bobina con el final de la otra. Más adelante. Entonces fíjense, volvemos y desatamos las puntas. Hay que pelarlas porque tienen barniz. Y aquí ya están soldando el inicio de una bobina con el final de la otra. Aquí las unieron, fíjense. Aquí están los dos extremos, el inicio de una y el final de la otra. Hay que hacer bien pelado porque si no, no coge bien la soldadura y se rompe la soldadura. Y aquí nuestros compañeros estaban fabricando la fuente de corriente. Nosotros dijimos, vamos a fabricar la fuente con ese cable blanco. Entonces un compañero estaba dándole la cantidad de vueltas que le cupieran a esa fuente, a ese transformador con el cable reutilizado blanco. Ahí le dimos vueltas y vueltas y vueltas hasta que íbamos pegando un cable tras otro y le seguíamos dando vueltas, pegando. Y este fue el final. Este fue el final de toda esa práctica que nosotros hicimos. Entonces este va a ser el producto final. Entonces fíjense lo que pasa acá. Fíjense lo que yo tengo acá. Adicional a la cantidad de vueltas que yo le di en el secundario a este transformador, nosotros le medimos la corriente, pero aparentemente no salió un video. Sí salió, pero no me detuve a revisarlo. Nosotros por acá debimos haber medido el voltaje que cayó, pero no, aparentemente no salió en cámara. Pero nosotros medimos un voltaje y el voltaje nos dio más o menos 19 voltios. Entonces fíjense que acá yo tengo este aparato es conocido como puente rectificador. Puente de diodos. Fíjense, aquí nos muestran las dos. Hay de varias formas. El que nosotros estamos usando es este. Este es el mismo que yo estoy usando en el video, fíjense. ¿Sí lo ven? De ahorita les explico cómo funciona ese puente rectificador. Aquí tengo dos diodos, dos condensadores, 1 y 2. Ahorita vamos a ver cómo se conectan y cuál es su función, ¿listo? Y además de eso tenía el diodo volante, fíjense acá. El diodo volante, recuerden que nosotros, para no estropear nuestros elementos electrónicos, aunque aquí no hay elementos electrónicos, pero también para no sobrecargar la fuente, entonces nosotros vamos a poner un diodo volante en paralelo con la carga, que en este caso sería el electroimán. Entonces yo pongo esto en paralelo con nuestro electroimán. Fíjense que en nuestro electroimán ya solo salen dos puntas, o sea, transformamos las dos bobinas en paralelo en una sola bobina. ¿Sí? Entonces ahí ya le pegamos un hierro, que fue este alicate. Entonces fíjense que se agarró fuerte el alicate, pero como ya tiene mucha cantidad, mucho tiempo de conexión, aquí alcanzó a salir humo. Si se fijan, aquí ya empezó a salir humo. Aquí ya empezó a salir humo.
Como la potencia que atenúa este puente rectificador, porque esto no está haciendo ningún trabajo en un inicio, entonces la potencia tiene que convertirse en algo y se convierte en calor. Normalmente en el puente rectificador es posible que los condensadores exploten si no se utiliza la carga. Entonces fíjense que se calentó el puente rectificador. Y además hicimos una última prueba. Por aquí nos envió al estudiante 22, ya les muestro. Aquí yo tengo el video. Entonces fíjense la potencia que llegamos a alcanzar. Hicimos otra prueba después de ese calentón. Lo único que hay que hacer es, por ahora vamos a ponerle, o sea, para evolucionar este mismo proyecto, para que quede más bonito, muy probablemente vamos a cambiar este transformador por un transformador que vamos a hacer ahorita en este nuevo proyecto, porque ahorita vamos a hacer un transformador en esta segunda etapa del proyecto. Ya hicimos el electroimán. Los que no lo hicieron, como les digo, la idea del proyecto no es solo hacerla, sino aprender en el proceso, o sea, el acompañamiento que nosotros le hacemos a nuestros compañeros que desarrollan el proyecto, o el acompañamiento que hacen conmigo, que voy a desarrollar el proyecto para los que no pueden estar desde la presencial. Y aquí nosotros volvimos a hacer la prueba con el transformador y fíjense la potencia que tiene. Es capaz de alzar esto que pesa aproximadamente unos 4 kilos, 3 kilos, con una facilidad. Ya no tiembla como nosotros lo comprobamos en la corriente alterna que temblaba, sino es una conexión continua. Se pega, literalmente parece que quedara soldado inmediatamente. Este fue el producto final, o por lo menos preliminar, podemos llamarlo, porque vamos a hacerle un embellecimiento. Esto lo vamos a montar en una baquela con sus condensadores para que todo quede un poquito más bonito. Le vamos a poner un disipador y un ventilador para que aprendamos a escalar el proyecto. Y además vamos a hacer de pronto, si se les ocurre, si quieren, podemos hacer un sondeo de costos. ¿Cuánto cuesta hacer este electroimán? ¿Y cuánto cuesta hacerlo en serie? ¿Y en cuánto se podría vender para una idea de negocio? ¿Sí? Listo, perfecto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre la ejecución de este proyecto? Listo. Sí, cuénteme, claro. Correcto. Entonces, señor, puede ser. Exacto. Exactamente, exactamente. Realmente esa sería la razón. Es porque no estaba esmaltado. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos ese fenómeno? Eh, este sería el núcleo que utilizó nuestro compañero para, para su electroimán. Y él me dice que ese núcleo, digamos que le pusimos cincha, lo aislamos completamente. Luego le pusimos un cable y un alambre desnudo que no tenía barniz dieléctrico, y que muy probablemente estas bobinas entre ellas habían roces, tenían contacto entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? La corriente siempre va a elegir la forma más fácil de ir de un lado a otro. Si nosotros aquí conectamos nuestra fuente de corriente, entonces la corriente va muy probablemente alcance a dar una vuelta, la corriente viene por acá, pasa por acá, da una vuelta por acá, y aquí, en vez de dar esa segunda vuelta, ¿qué hace la corriente? Como hizo contacto con este pedazo del conductor, entonces decide ya no dar todas esas vueltas, sino que elige el camino más corto. Es por eso, como la cantidad de vueltas es proporcional al voltaje, entonces el que tiene mayor voltaje tendría mayor potencia, y esa potencia se traduce en atracción o repulsión de nuestro imán. Entonces es por eso, con el encauchetado obligatoriamente tenía la corriente que dar absolutamente todas las vueltas, porque no tenía formas de acortar camino entre el alambre. ¿Sí me di a entender, Aramis? Listo, exactamente. Teníamos 19 voltios más o menos. Eh,
Exactamente, la potencia. Sí, señor, sí, señor. Podríamos llamarlo potencia. Fíjense que yo tengo un proyecto todavía para que eso se aclare todavía mejor. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que cuando yo hice las uniones, bueno, nuestro compañero hizo las uniones, él iba pegando cable aquí y yo le dije que no le pusiera aislante a ese cable. Vamos, ahí él pega el alambre, la continuación del alambre, y yo le dije que no le pusiera, fíjense, que no le pusiera eso que hay desnudo. Y él sigue dándole vueltas, fíjense. Él sigue dándole vueltas. Como eso estaba pues separado, este sería el pedazo que quedó desnudo, y estaba separado relativamente, o sea, tenían cauchetado al lado, entonces no iba a ser corto con ningún otro elemento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para como que comprobar todas la idea es sacarle el jugo a todo lo que desconocemos de este laboratorio. Entonces, allá yo tengo una cantidad de vueltas y cada tantas vueltas yo tengo aquí uniones y esto va a ser un tramo de alambre hasta acá y un tramo diferente de alambre de aquí para adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a sacar un conductor desde acá hasta arriba. ¿Con qué fin? Yo les conté, de aquí hasta aquí yo le puse una fuente de 19 voltios más o menos AC. Yo le puse un voltímetro y eso fue lo que me midió. Le puse un voltímetro y me midió 19 voltios AC. Cuando se vuelve DC baja un poquito, pero más o menos estaban 19 voltios AC. ¿Qué significa? Aquí yo tendría un voltaje distinto. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de vueltas distintas. Entonces, la próxima vez no voy a utilizar la alimentación desde estos dos puntos, sino que voy a alimentar desde estos dos puntos o desde estos dos puntos. Como acá voy a tener voltajes distintos, muy probablemente si de este punto a este punto tengo 19 voltios, entonces de aquí a aquí digamos tenga 6 voltios y de aquí a acá tenga 9, 11, ¿cierto? 16, 10, 19, 13. 13 voltios de aquí a acá y 6 voltios de aquí a acá, cosa de que de aquí a acá yo tenga los 19. Entonces voy a medir solo con 6 voltios, voy a medir solo con 13 voltios. Lo que yo tendría aquí sería una fuente variable. Voy a medir con todos esos voltajes distintos y vamos a hacer una prueba de fuerza. Como, ¿cuándo es más fuerte? ¿Cuándo tiene menor voltaje? ¿Cuándo tiene mayor voltaje? ¿Y a qué razón cambia la fuerza? Vamos a hacer todo ese estudio como para adentrarnos un poquito más en la materia. ¿Listo? Importante que todos resuelvan, por favor, el formulario. Yo me voy a poner a revisar hoy y mañana los formularios. La idea es que todos nosotros hayamos entregado formularios. Y la idea también es que vayamos acoplando a esta idea virtual. No sé si les convenga a todos que sea virtual. De todas formas, cuando, digamos, alguno me diga, no, profe, ¿sabe que yo quiero ir a la academia, quiero hacer esa práctica o estoy haciendo? Vamos a la academia. Pero yo estoy buscando todos los recursos para que la educación virtual también sea rentable. Entonces, hemos aprendido, no sé cómo les haya ido a ustedes con esta experiencia del primer laboratorio que hemos hecho en la clase de bobinados. El siguiente laboratorio tiene que ver con transformadores eléctricos. Entonces, de una vez, como la próxima clase vamos a adentrarnos a ese tema, de una vez voy a irles comentando cómo funciona esto. Entonces, el man que yo les compartía recalibrando, ese man se la pasa haciendo experimentos con transformadores eléctricos, recalibrando. Entonces, nos conviene bastante revisar entre los que él tiene. Digamos, de este mismo man yo he hecho varios laboratorios de los que él propone. Ya hicimos el electroimán. El electroimán, ¿dónde está? Está por acá, no. Bueno, hicimos ya el electroimán. Yo he hecho otros laboratorios. Por acá tiene una fuente. Uy, hay uno muy interesante que es peligroso, ¿no? Es peligroso, muy importante porque como estamos trabajando a distancia, yo les dice el soldador de punto, lo dice. ¿Cómo funciona un transformador? Bueno, aquí el hombre nos habla de cómo funciona un transformador, tipos de transformadores, si quieren revisarlo, tiene el hombre pues es entendido y es que tiene un enfoque muy técnico, o sea, es muy empírico. Entonces, eso es importante para nosotros porque nosotros tenemos un desarrollo técnico profesional. Es diferente que como se forman los tecnólogos y los ingenieros, es diferente porque nosotros tenemos que enfocarnos un poquito en la práctica y en la técnica, más que en la teoría. Pero la teoría no vamos a dejarla de un lado porque también es importante. Entonces, por aquí, este man hizo una pistola. Les voy a compartir ese, que es uno de los proyectos que yo he tenido ganas de hacerla. Microfuente, calentador... fuente, este sería la fuente para el electroimán, potente electroimán, aquí está el electroimán, inversor casero calibre 50 cañón. Bueno, les creo que puedo compartir el sonido, vamos a hacer la prueba. Pues estoy desde mi computador y aquí a veces me va mejor. Fíjense que pues desde este computador es más rápido todo, entonces por eso me gusta trabajar desde acá. Y pues estoy desde el taller de Chía, entonces cualquier cosa yo les muestro desde acá también. Entonces les voy a compartir sonido, me avisan si escuchan el sonido, si no lo revisamos. Él no está hablando todavía.
¿Sí tienen sonido? Listo, perfecto. Fíjense, es un cañón electromagnético, es parecido a, pues nosotros ya tenemos un electroimán. Esto es un cañón electromagnético, ¿cómo funcionará? Voy a adelantarlo un poquito, ustedes pueden, les voy a enviar el video al WhatsApp para que lo tengan ahí pendiente. Es uno de los proyectos pues peligrosos, es peligroso, es un proyecto que más que constructivo es, bueno, es ese gusto que uno tiene como por la velocidad y la contundencia. Fíjense que hay acá, hay una bobina. Esto sería una pieza metálica que entra a la bobina y por acto del campo electromagnético, esto sería un campo electromagnético remanente, ya vamos a ver por qué. Este proyectil se va a disparar a través de la bobina y va a salir al otro lado, pues impulsado a una fuerza proporcional a la fuerza electromotriz que le entra en un instante. Aquí tenemos un puente rectificador, aquí el hombre pone una serie, no sé por qué, y aquí está el transformador. El transformador es de 220 voltios a la entrada y 750 voltios a la salida, entonces es una potencia peligrosa, es un voltaje peligroso y esto va a ser contundente, entonces hay que tener mucha responsabilidad si van a enfrentar un proyecto así. Estos fueron los proyectiles que él usó de hierro macizo, entonces imagínense que un proyectil de estos pues es altamente destructivo, ¿no? Y ahora sí, vamos a la práctica. Entonces él fabricó, ahí ya hizo el primer tiro, él aquí fabricó su bobina y tiene acá su cañón, pues ustedes saben que el cañón es por donde se impulsa la bala para que su trayectoria sea más, pues es parabólica pero que sea más lineal. Y le puso un contactor para en algún momento cuando él inicia, el contactor está incluido entre los elementos de protección, es porque lo aísla uno de las líneas de corriente, porque uno lo que hace es alimentar el contactor y él alimenta de otra forma, él alimenta mecánicamente realmente. Nosotros lo conectamos eléctricamente, él se cierra magnéticamente y mecánicamente está induciendo corriente al circuito. Aquí lo impresionante es lo limpio con el que atraviesa las dos latas. Es lógico que un proyectil de esos es capaz de atravesar una lata, pero que sea capaz de atravesar a las dos limpiamente es porque el impacto fue a una velocidad considerable. Y luego él utiliza un bloque, lo mismo. Fíjense que este es un proyecto interesante. Tiene que ver con un transformador, pues realmente es una bobina, pero necesitamos un transformador elevado de 750 voltios y una vez hacerlo y otra vez comprarlo, entonces podríamos hacerlo. Inclusive aquí creo que tiene otro camión, no, es el mismo. Entonces, para la próxima clase nosotros vamos a ir pensando en un proyecto, entonces yo les aconsejo que revisen los proyectos que este mantiene porque él tiene muchos proyectos con transformadores. Nosotros vamos a elegir un proyecto con transformador, entre los cuales les voy a compartir otros. Digamos, nosotros podríamos hacer un bafle, un parlante de buena potencia, ya sería una potencia medida. Esto es para los que se quieren tirar más hacia la electrónica. Recuerden que aunque nosotros no hagamos el proyecto como tal, vamos a planearlo, como si fuéramos a hacerlo, a ejecutarlo, para aprender en ese proceso. Entonces el parlante de buena potencia, pues ustedes saben que el bajo tiene que ver con la potencia con el transformador, y el transformador nosotros lo vamos a fabricar, entonces vamos a fabricar un super transformador para ese parlante. Entonces el que quiera un parlante de buena potencia, pues entonces podemos hacerlo. Ojo que este parlante se alimenta con corriente alterna, porque nosotros partimos del transformador, entonces no nos funcionaría mucho si lo vamos a utilizar, digamos, con la pila del carro o en ese sentido, no sería muy funcional. Es para utilizarlo en corriente alterna, entonces nos serviría, digamos, para utilizarlo en la casa, para un parlante de la casa, no nos serviría mucho como DC. Entonces parlante de buena potencia, podríamos hacer la soldadora de punto, soldador de punto. El soldador de punto es muy sencillo, este mantiene un ejemplo por acá del soldador de punto, es solamente poner un transformador, lo vi por acá y se me perdió ahora. Bueno, es un soldador de punto, lo único que hace es muy parecido al cable que yo tenía que junté y que se puso al rojo vivo, eso es lo que hace, pone dos latas al rojo vivo y las funde entre ellas, el soldador de punto. Está el soldador del arco, que ese sí es con un electrodo que se funde y fusiona dos partes metálicas. Para ese necesitamos unos diodos.
que yo todavía no tengo, pero podemos desarrollarla. La idea es que ustedes me digan, profe, yo me voy a ir por este o quiero que hagamos este, y según el que gane y como estemos de materiales, pues lo empezamos a hacer. El soldador de arco, les dejo para que ustedes vayan buscando referencias y vayan eligiendo cuál, porque pues la idea es que lo elijamos en consenso. Está el soldador de arco, el soldador de punto, el parlante, está el inversor para paneles solares, inversor, paneles solares. Lo malo de este es que es un poquito caro, solares. Siempre que nosotros hablamos de paneles solares y eso, sobre todo ahorita que el dólar está en las nubes, pues va a ser costosito el proyecto. Entonces, entre más costoso, más compromiso tiene y ojalá que esté bien planeado, si no se vuelve una pérdida de plata. Parlante, soldador de arco, inversor, ¿qué otra cosa? No sé si yo por ahí hace poquito estuve escuchando de un señor que hacía unos lápices de serigrafía que pintaba sobre papel calentando la punta. Entonces ese se podría hacer también. Podríamos solamente hacer un transformador elevador, incluso necesito yo hacer un transformador elevador, podríamos revisarlo, podríamos mejorar el transformador elevador que yo demostré que tenía ya en la academia. Transformador elevador, ¿qué otra cosa? Digamos, está ese cañón. Sí, señor. Propulsor. Pues es el proyecto que sigue. Entonces la próxima, vamos a planearlo como planeamos este. Se supone que este se ejecutó hasta el miércoles pasado y los otros 3 clases fueron planeación. Yo les digo, la planeación es muy importante. Lógicamente estamos aprendiendo cómo hacer el informe y demás. Pero si nosotros lo planeamos bien, empezamos a ejecutarlo en la clase siguiente, pero la idea es que la planeación esté bien hecha, si no vamos a empezar a perder tiempo. Entonces, hoy lo planteamos, la próxima clase vamos a escogerlo y vamos a decir, bueno, entonces vamos a hacer este, o yo voy a hacer este, usted va a hacer este, usted va a hacer este, sí. La próxima clase definimos cuál vamos a elegir, que ustedes saben que para nuestro informe es el primer punto, que es darle un nombre al proyecto. Estos serían los nombres del proyecto posibles, vamos a elegir uno solo y vamos a decir, nuestro proyecto se va a llamar Proyecto Soldador de Arco. Y vamos a empezar a desenredarlo, a buscar su marco teórico, sus objetivos y demás, para planearlo, y si lo planeamos la siguiente clase, entonces llegamos cómo vamos a ejecutarlo, qué materiales necesitamos, o el presupuesto para conseguir los materiales, quiénes vamos a aportar o demás, y empezamos, y qué se va a hacer con el producto una vez se termine. Yo digo, podemos venderlo en su totalidad, podemos, no sé, rifarlo entre los colaboradores, o podemos, no sé, dejarlo en la academia, si llegamos cuando los que financiaron, o sea, la academia llegó a financiar más de lo que nosotros dimos, pues yo digo, pues es mejor dejarlo en la academia porque pues yo no puedo sacar nada de allá, pero si nosotros lo financiamos más, la idea es que ustedes, los que financiaron más, pues tengan su proyecto. Digamos, está el cargador de baterías, lógicamente este cargador no es para cualquier batería, es para baterías de carros, de motos, baterías que tienen alta corriente de carga y que se cargan rapidísimo. Entonces nosotros hacemos varias cosas, podemos poner cargador de baterías a 12, 24, 6, dependiendo de qué voltajes van a llegar, dependiendo del uso que le pueda dar cada uno, ¿sí? Entonces, estos son los títulos para que los tengan en cuenta, para que los investiguen, los revisen, investiguen ustedes también por su cuenta qué proyecto podemos hacer que parta de un transformador eléctrico, y la próxima clase lo discutimos. ¿Listo? De todas formas, este cañón me parece una locura. Están las estufas de inducción, los voy a dejar acá. Ese también es otro que yo quiero hacer, las inducción magnética. Sí, señor, ese podríamos hacerlo por ahí. Este mismo man también tiene inducción. Es que ese man es chévere por lo que es muy técnico. O sea, el hombre no lo enreda a uno con tanta teoría, sino que hace cosas muy prácticas, muy técnicas, que es un técnico electricista que le gusta cacharrear y como ir experimentando, algo así como la alquimia, encuentra esta clase de resultados. Pero pues vamos a hacer nuestra parte, que es hacer el informe y entender un poquito más teóricamente todo lo que sucede. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Es importante. Sí, yo prefiero que por Meet me escriban aquí en los mensajes de la videollamada el nombre y el número telefónico. Listo, señor. Y nos veríamos la próxima clase. Seguimos entonces virtual, a menos de que me digan algo. O sea, de que ustedes tengan la moción de cambiar de modelo. Creo que voy a rentarnos. Entonces, de todas formas me van diciendo, sí, no me gustó esto, preferiría esto. La idea es crecer nosotros como en este nuevo modelo de educación que se está imponiendo y que para mí sí tiene ventajas, porque fíjense que uno puede estar desde otro lado, no, ahorita acaba la clase y no vamos a salir a enfrentarnos al frío, a la inseguridad, nada, estamos desde nuestros lugares ya de destino, entonces incluso se ahorra uno dinero. Y lo que yo pienso es que de pronto voy a empezar a hacer como paquetes, digamos,
paquetes de materiales. Entonces, digamos, si yo hubiera dicho, listo, les tengo acá el núcleo, los que necesiten núcleo me escriben y yo les envío el núcleo, pues casi siempre yo trabajo con material reciclado, entonces yo puedo regalarlo o puede ser un aporte simbólico y ustedes pagan el envío y lo tienen allá y arman su cosita tal cual nosotros vamos armando acá, como para que intentar extenderles la práctica hasta sus manos. Entonces, pues listo, pues discutámoslo en la próxima clase, pero su merced ya la tiene clara, como para no alargar ahorita el final de la clase. Mastíquenlo, revísenlo, busquen referencias y la próxima clase lo discutimos.